Bendecido viernes, comenzamos nuestro video de Espíritu Canal en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tú como Padre amoroso, Señor, velas por nosotros, conoces nuestras necesidades. Pero también te gusta que como hijos hablemos contigo y te digamos qué es lo que nos pasa. Nos encomendamos a ti y te pedimos que nos ayudes a ser siempre fieles, a mantenernos como hijos obedientes a tus santos designios. Perdónanos por las veces en que hemos fallado o nos hemos puesto rebeldes ante la presencia divina. Que el Espíritu de Dios nos corrija, nos inspire y nos advierta para no errar el camino. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ya estamos. Esto es Espíritu Canal. Gracias por estar con nosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 9 versos 18 al 22. Un día en que Jesús, acompañado de sus discípulos, había ido a un lugar solitario para orar, les preguntó: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías y otros que alguno de los antiguos profetas que ha resucitado. Él les dijo: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Respondió Pedro: el Mesías de Dios. Entonces Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie. Después les dijo: es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que sea entregado a la muerte y que resucite al tercer día. Palabra del Señor. En el Evangelio de hoy, es una pregunta que podemos hacernos también nosotros. ¿Quién dice la gente que es Jesús? En general, cosas hermosas. Muchos lo ven como un gran maestro, como una persona especial, buena, justa, coherente y valiente. ¿Pero es esto suficiente para entender quién es y sobre todo es suficiente para Jesús? Parece que no. Si él fuera solamente un personaje del pasado, sería solo un hermoso recuerdo de un tiempo pasado. Y esto para Jesús no está bien. Por eso, inmediatamente después el Señor plantea a los discípulos la pregunta decisiva: ¿y ustedes? ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? ¿Quién soy yo para ustedes? Jesús no quiere ser un protagonista de la historia, sino que quiere ser un protagonista de tu presente y de mi presente. No un profeta lejano. Jesús quiere ser el Dios cercano. Cristo, hermanos y hermanas, no es un recuerdo del pasado, sino el Dios del presente, aquí y ahora. Si fuera solo un personaje histórico, imitarlo hoy sería imposible. Nos encontraríamos frente al gran foso del tiempo y sobre todo ante su modelo, que es como una montaña altísima y difícil de alcanzar. En cambio, Jesús está vivo. Recordemos esto: Jesús está vivo. Jesús vive en la iglesia, vive en el mundo. Jesús nos acompaña. Quiere entrar a nuestra casa, a nuestra vida cotidiana, a nuestro trabajo, a nuestra escuela. Vive en el mundo, nos acompaña. Jesús está a nuestro lado y nos ofrece su palabra, nos ofrece su gracia, su inmenso amor, su misericordia, que iluminan y reconfortan todo camino. En el Evangelio de hoy. En el tema de hoy, ¿existen realmente los ángeles? San Miguel, San Gabriel y San Rafael, arcángeles. El Catecismo de la Iglesia Católica ratifica que la existencia de seres espirituales no corporales, que la Sagrada Escritura llama habitualmente ángeles, es una verdad de fe. Numeral 328 del Catecismo. San Agustín dice respecto a ellos: el nombre de ángeles indica su oficio, no su naturaleza. Si preguntas por su naturaleza, te diré que es un espíritu. Si preguntas por lo que hace, te diré que es un ángel, que quiere decir, ¿verdad?, ese enviado o ese misionero que lleva un mensaje. En su liturgia, la Iglesia se une a los ángeles para adorar al Dios tres veces santo y celebra más particularmente la memoria de ciertos ángeles: San Miguel, San Gabriel, San Rafael y los ángeles custodios. La carta a los Hebreos, capítulo 1, 14, los define como espíritus servidores de la misión de asistir a los que han de heredar la salvación. Su nombre hebreo, Malkah, o griego, anguelos, los define como mensajeros. A los tres arcángeles, San Gregorio Magno nos los presenta de la siguiente manera: así como los ángeles son llamados de este mundo por ser portadores de un mensaje, cuando el mensaje concierne acontecimientos de gran importancia, por ejemplo, en el caso de la Anunciación a Santa María, el enviado es un ángel. Además, algunos de ellos son designados por un nombre propio para expresar sus palabras de naturaleza de acción. Por ejemplo, así San Miguel, Micael,
literalmente significa quien como Dios. En el caso del arcángel San Gabriel, su nombre significa Dios es fuerte o héroe de Dios, y el nombre del arcángel San Rafael se basa a lo que conocemos de su misión por el libro de Tobías, significa Dios cura, Dios cura. Bien, León XIII, el Papa León XIII, en 1899, después de haber tenido una visión profética del mal que sobrevendría a la Iglesia y al mundo en el siglo XX, instituyó una oración para implorar la protección de San Miguel, precisamente para decirse al final de cada misa. Tradicionalmente se reconoce 4 especiales oficios a San Miguel: luchar contra Satanás, rescatar a las almas de los fieles de la fuerza del enemigo, especialmente en la hora de la muerte, ser el defensor del pueblo de Dios y llamar de la tierra a las almas y llevarlas ante el juicio divino, ante el juicio de Dios. San Gregorio Magno nos dice en una de sus homilías que cuando se trata de alguna misión se requiere un poder especial. Es enviado Miguel, dado a entender por su actuación y por su nombre que nadie puede hacer lo que Dios puede hacer. San Miguel es el jefe del ejército celestial que vence al demonio, según se nos narra en el relato del Apocalipsis 12, 7 al 9. San Miguel, que arrojó a Lucifer y a los espíritus malignos al infierno, es invocado cuando se necesita protección contra Satanás y contra todos los males. En el caso del arcángel San Gabriel, fue primero enviado al profeta Daniel para revelarle la época en la que nacería el Mesías de Dios, esto en Daniel 9, 21-24. Luego, para anunciarle a Zacarías que Isabel, su esposa, daría a luz un hijo, al que habrían de llamar Juan, esto en Lucas 1, 13 al 19. Y finalmente le fue asignado transmitir el mensaje más sorprendente y trascendental de la historia de la salvación, el cumplimiento de lo prometido de las Escrituras, la llegada del Mesías, del Hijo de Dios. Era pues natural que el arcángel denominado Fuerza de Dios fuera el que anunciara la venida del que es Señor de los ejércitos y héroe de las batallas. El arcángel San Rafael, de acuerdo al papel que desempeñó en su relato bíblico, que de él conocemos, es el protector y compañero de nuestro camino por la vida, el sanador de nuestros males y cegueras y también espirituales, el vencedor del demonio y del mal, el abogado defensor en las dificultades de la vida, el intercesor ante Dios, obviamente a favor nuestro, y es uno de los 7 grandes ángeles presentes ante la gloria de Dios. Como tal, nos recuerda lo mismo que le dijo a Tobías: bendecid a Dios por siempre, si he estado con ustedes, ha sido por voluntad de Dios, a Él deben bendecir todos los días, a Él deben alabar. Capítulo 12, versos 17 al 20 de Tobías. Los 3 arcángeles nos enseñan primero a vivir continuamente ante la presencia de Dios. San Miguel, recordándonos que no hay nadie como Dios, nadie que valga nuestra atención, dedicación o energías más que Él. ¿Quién como Dios? San Gabriel nos dice: yo soy Gabriel, el que está delante de Dios, Lucas 1:19, y San Rafael, presentándose como Rafael, uno de los 7 ángeles que están delante de la gloria del Señor y tienen acceso a su presencia, Tobías 12:15, y luego a vivir solo para cumplir la misión que Dios les ha confiado, sin jamás buscar su propia gloria, sino solo la de Él. Vivamos pues siempre en la presencia de Dios, pendientes de su voluntad y de cumplirla en total humildad, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas, y acojamos a la ayuda de los arcángeles para que nos ayuden en esta tarea, en su intercesión. Los 3 arcángeles nos enseñan primero a vivir continuamente ante la presencia del Señor. En el tema de hoy: santos y conversos. Hoy celebramos a San Vicente de Paúl. En un pequeño pueblo de Gascuña, Francia, en 1581, Vicente de Paúl nació en una familia de campesinos. A pesar de que su adolescencia la pasó en los campos, su fina inteligencia fue notada por un benefactor que le ofreció la oportunidad de estudiar. Tanto fue así que en 1600, a solo 19 años de edad, fue ordenado sacerdote, mientras que la licenciatura en teología la obtuvo en 1604.
Abrió una escuela privada, pero contrajo muchas deudas. Además, durante un viaje en el barco de Marsella a Narbonne, su barco fue atacado por piratas. Vicente fue hecho prisionero y vendido como esclavo en Túnez. Consiguió recuperar su libertad y volver a Francia 2 años después, gracias a su tercer propietario, que poco a poco se había convertido al cristianismo. En 1612 a Vicente finalmente le fue confiada la parroquia de Clichy, en las afueras de París. Esta misión a él le permitió conocer al cardenal Pierre de Bleuy, que sería su padre espiritual durante mucho tiempo. Comenzó entonces su actividad como catequista, pero al año siguiente se convirtió en tutor de los niños de los marqueses de Gondi, donde permaneció por 4 años. Fue aquí donde Vicente se dio cuenta por primera vez de la enorme brecha entre ricos y pobres, no solo desde el punto de vista material y social, sino también desde el cultural y moral. Sus preocupaciones fueron compartidas por la marquesa Gondi, que puso a su disposición una gran suma de dinero para establecer una misión de predicar de 5 años entre los campesinos de sus tierras. Vicente, sin embargo, no encontró otros sacerdotes que le apoyaran en esta tarea y desistió, dejando temporalmente el castillo y yendo a trabajar en la parroquia rural de Chatillon, Le Dombes. Pero aquí el contacto con las miserias de los campesinos lo sacudió aún más profundamente. Como primer acto de párroco, Vicente se hizo cargo de una familia enferma que no tenía nada que comer. Organizó entonces una cadena de solidaridad entre los feligreses que tuvo mucho éxito. Sin embargo, se dio cuenta que una vez que la limosna se hubiera acabado, la familia se habría hundido de nuevo en la indigencia y por lo tanto se necesita una organización más eficaz a lo largo plazo. Para servir a esto y otras familias necesitadas de la zona, el 20 de agosto de 1617, la primera célula de la Caridad Vicentina cobró vida para ocuparse de ello. Como imponía la sociedad de entonces, eran solo mujeres llamadas siervas de los pobres. La asociación creció exponencialmente y en un tiempo récord obtuvo la aprobación del obispo de Lyon, Vicente. Comprendió que era el amor lo que movía todas las cosas y eligió dedicarse enteramente a esto. Transmitir a los demás al menos algo de ese amor con el que él se sentía profundamente amado por Dios. Vicente regresó al castillo de Gondi, pero esta vez para ocuparse solo de las promociones humanas y materiales de los campesinos. Luego se trasladó a París porque eran en las ciudades donde las diferencias sociales entre los que tenían todo y los que no tenían nada eran mayores. Sintió que era allí donde debía intervenir. En la capital, pronto muchas mujeres nobles deseosas de hacer caridad y de contribuir económicamente a sus obras buscaron a Monsieur Vicente. Así nacieron las Damas de la Caridad, entre las que se encuentran incluso la futura reina de Polonia. El trabajo más importante que lograron fue realizar en 1634 la apertura de un hospital de la ciudad, pero las damas no eran suficientes, tanto en número como en porqué. Dada su posición social, no podían hacer cargo de las ocupaciones más humildes. En 1633 entonces Vicente fundó una congregación femenina muy innovadora para la época, las Hijas de la Caridad, que no serían monjas, alejadas del mundo y dedicadas a la contemplación, sino hermanas de los últimos que vivirán junto a ellos en el mundo y los atenderían diariamente. En resumen, por primera vez las mujeres consagradas también participan en el apostolado activo. Aún hoy las Hijas de la Caridad son la familia religiosa femenina más grande de la Iglesia. Pero el trabajo de Vicente no se limitó a las nuevas religiosas. Ya para el año de 1618 había empezado a predicar la palabra de Dios en los pueblos y muchos sacerdotes se habían unido a él y nació una nueva comunidad que gozaba del apoyo económico de la familia Gondi. Entre las reglas estaba la necesidad de vivir juntos, de renunciar a los oficios eclesiásticos más ambicionados, de ocuparse de la necesidad, asistencia espiritual de los prisioneros y la enseñanza del catecismo. Era la congregación de la misión, más tarde llamada la congregación de los lazaristas, en razón del convento de San Lázaro donde estaba ubicada. Vicente se dio cuenta de que la ignorancia de los campesinos también se asociaba a menudo a una mala preparación de los sacerdotes que deben ocuparse de ellos. Por eso se comprometió también en la formación del clero, promoviendo entonces ejercicios espirituales y dando vida a la conferencia de los martes, encuentros en los que los sacerdotes relataban sus experiencias de apostolado activo y se motivaban mutuamente para ser fieles a su vocación a la santidad. Vicente murió en París el 27 de septiembre de 1660, a la edad de 79 años. No dejó ninguna obra escrita. Su obra maestra era la caridad, una caridad que es un amor universal y abierto, que no pone barreras ni distinciones entre los que se ofrece a Dios y lo que se ofrece al prójimo. Una espiritualidad, la vicentina,
que se basa sobre el doble descubrimiento de Cristo y de los pobres, y sobre la complementariedad de la oración y de la acción. Un compromiso que está en el mundo y para el mundo y que se concreta de una fuerte manera para la evangelización como en la promoción humana. Sus hijos religiosos siguen la espiritualidad vicentina descrita en la Régule. Ellos encarnan la característica del espíritu vicentino mediante la sencillez, la humildad, la mansedumbre, la mortificación y por supuesto el celo por la salvación de las almas. San Vicente de Paúl fue canonizado por Clemente XII en el año de 1737, mientras que en el año de 1885 el Papa León XIII lo proclamó patrón de todas las asociaciones de caridad católicas. Hoy celebramos en nuestra Santa Iglesia a San Vicente de Paúl, sacerdote fundador de la Congregación de la Misión y de las Hijas de la Caridad y patrono de todas las asociaciones de caridad, en santos y conversos. La rola del alma que hoy nos acompaña precisamente se titula Canción San Vicente de Paúl, en Educación Vicenciana del canal de las Hijas de la Caridad. Vamos a escuchar esta hermosa canción, muy ad hoc para este tiempo y para este día. Chiste, ¿ustedes saben por qué se bautizan a los barcos antes de echarlos al mar por primera vez? Claro, para limpiarlos del pescado original. En Curiosidades de la Iglesia Católica, por amor a Dios, cuidemos a los demás. El amor a Dios se refleja en el buen trato a las personas. Juan estaba convencido de esto y por ello recuerda a sus comunidades el diálogo de Jesús con Pedro, en el que enfatiza la convicción de que si alguien dice amarlo debe atender a los demás, apacentar es cuidar a los otros, pero también significa propiciarles espacios seguros y conducirlos por senderos adecuados. Es muy probable que pasajes como estos hayan tenido una función crítica ante los dirigentes de las comunidades y en general ante quienes ostentaban alguna responsabilidad en la sociedad. De este modo, tanto para ellos, primeros cristianos, como para nosotros, el amor a Dios se manifiesta en tres formas dignas: el trato, la respuesta amable y buscar siempre el reparar situaciones. Dios nos enseña precisamente a buscar las formas de que no se adjudique nadie el derecho, mucho menos aduciendo pretextos religiosos, que debería adjudicarse el derecho de maltratar a ninguna persona, particularmente a los más desprotegidos. La responsabilidad de dirigir nunca implica poder del dominio, siempre supone capacidad de acompañar con puntualidad y servicio con autenticidad. ¿Por qué con demasiada facilidad quienes tenemos alguna responsabilidad maltratamos a las personas? Si decimos amar a Dios, ¿cómo debemos tratar a la gente que nos rodea? ¿Qué maneras de pensar y de comportarnos necesitamos modificar para tratar más dignamente a quienes conviven diariamente con nosotros? Obviamente decía San José Escrivá de Balaguer que la mitad de la santidad es la educación, el trato con los demás. Obviamente también tenemos que aprender a relacionarnos y no soslayamos que hay dificultades en algunas comunidades a las cuales pues también se tiene que atender con el perdón y con la restitución. Que el Señor lo permita. En Curiosidades. Gracias infinitas por acompañarnos en La Buena Onda. No se olviden que este domingo tenemos nuestra tarde mexicana que comenzará a las 2 de la tarde. Todos invitados pues a degustar ricos antojitos mexicanos, a escuchar la potente y hermosa voz del Padre Miguel Ángel, párroco de San Pedro Jalpa, que nos va a acompañar. Y obviamente también habrá los concursos de disfraces, los concursos de baile. Dios nos permita pues poder convivir como hermanos, como amigos, orgullosamente mexicanos, y elevemos nuestra oración en apoyo a todos nuestros hermanos que están sufriendo
en Acapulco. Vamos entonces a recibir la bendición de este día. El Señor les guarde, les protege y les bendiga, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda la paz. Que les bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y les acompañe siempre. Y pues la pregunta, ¿verdad? Insistimos en la pregunta. Si ustedes nos ayudan a contestar. La Biblia solo nos dice que hay 3 nombres de arcángeles: San Miguel, San Gabriel y San Rafael, de los que hemos hablado en el tema de hoy. ¿De dónde saldrán los otros nombres? Nos dicen que hay otros más. Sabemos que son 7, pero no sabemos sus nombres. Por lo menos en la Biblia no vienen. ¿Quién inventó eso de la Casa de los Ángeles? ¿La Casa de los Ángeles es católica? ¿Es real? ¿Es aprobada por la Iglesia? ¿O es un negocio donde la gente que no sabe compra fetiches y amuletos? Ayúdenme a saber, por favor. Aquí contesten con sus comentarios. Tengan excelente fin de semana y nos vemos el domingo. Bendiciones para todos. Denle like y suscríbanse.